Seina Martínez Paternina, pues vamos a seguir con la discusión de el tema de los enfoques y rutas metodológicas de investigación. Ahora acá analizaremos el enfoque metodológico cualitativo. Haremos una breve introducción sobre la investigación cualitativa, el cual esta pues ofrece un panorama diverso de enfoques y diseño que busca más que todo en comprender las experiencias humanas, los significativos, las dinámicas sociales, desde una perspectiva más profunda y contextualizada. En esta metodología pues realizaremos un análisis de varios diseños. Estudiaremos 6 diseños, entre los cuales tenemos etnografía clásica, etnografía virtual, entre otras. Aquí haremos un cuadro comparativo, como ya me he mencionado, vamos a revisar en los 6 diseños del enfoque cualitativo, en los cuales tendremos en cuenta su origen, su fase, técnica y instrumentos de recolección y análisis, pues también de datos. Todo esto para ver cuál será, algo que es muy importante resaltar, que aquí no vamos a destacar cuál es el mejor o el peor diseño para una investigación cualitativa, sino cuál se adapta pues a las necesidades del estudio. Entonces, como ya he mencionado, aquí tenemos los 6 diseños: etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación, acción, estudio de casos y fenomenología. Entonces aquí pues lo que analizaremos el origen, la fase, su técnica de recolección, instrumentos de recolección y el análisis de datos. Entonces le daremos inicio a la etnografía. Esta parte, su inicio antropológico, como ya lo habíamos mencionado, la cualitativa se enfatiza más que todo en las experiencias. Entonces, la etnografía, pues esta proviene más que todo de su antropología en la cultura, en la sociedad. Esta se consolidó con los estudios de campo en las comunidades indígenas. ¿Cómo fue esa fase? Tenemos 5 etapas. Primero, la selección de grupo, inmersión en el grupo, los registros de datos, análisis cultural y descripción de ese análisis. Y por último, la información etnográfica. Aquí como tal, pues se basa en comunidades indígenas. ¿Cómo fue esa técnica de recolección? Como ya habíamos mencionado, esto es más observativa, de entrevista. Entonces, pues esto se basa en eso, en notas de campo, documentos y artefactos culturales o las experiencias de la comunidad. Como ya había mencionado, aquí pues repetimos un poco los instrumentos: guías de observación, grabaciones, diarios de campo, cuadernos de notas. Toda esa etapa que es experimental y vivencial. El análisis de datos. ¿Qué datos vamos a analizar? Pues todas esas entrevistas, observaciones, a través de qué, de un análisis inductivo, categorización temática, descripción densa o la triangulación de datos que anteriormente mencionábamos, que esa triangulación de datos cuando exploramos el enfoque cuantitativo y cualitativo y dependiendo qué métodos o técnicas se utilizan. Ahora vamos con la etnografía virtual. Pues esta ya se dio en el siglo XX, esta se adapta más cuando viene ese auge de la tecnología. También se enfatiza en el estudio de las comunidades, pero ya aquí más que todo en comunidades virtuales, entornos virtuales. ¿Qué fase está? Definir cuál es el entorno virtual, ingreso y observación, recolección de datos digitales, análisis de dinámicas comunicativas, presentación de los resultados y el contexto digital. ¿A través de qué? Observación, pero todo esto lo vamos a hacer en línea. Entrevistas, captura de interacciones en foros, redes sociales. Todo esto fue con el auge de la tecnología. Los instrumentos de recolección pues son archivos digitales, grabaciones virtuales, los softwares de análisis de
digitales, capturas de pantalla. ¿Cómo analizamos estos datos? A través de análisis temático, etnografía, interpretaciones significativas digitales y triangulación de datos. Por acá también tenemos la teoría fundamentada, que fueron desarrolladas por Gleiser y Strauss en 1967. Esta buscó generar una teoría desde los datos sin importar pues el marco previsto. La fase pues selección del fenómeno, codificación inicial, comparación de constantes, codificación axial, codificación selectiva y saturación teórica. ¿A través de qué técnicas? Entrevistas en profundidad, grupos focales, observación, documenta. Pues algo que nos hemos podido dar cuenta que, como ya se ha mencionado, la cualitativa más que todo se basa en la recolección de datos a través de entrevistas, de experiencias. Algo que es muy repetitivo, pues son los instrumentos que son guías de entrevistas. Aquí, pues también tenemos software de análisis, matrices de codificación. Y para hacer este análisis lo hacemos a través de codificación abierta, parcial, selectiva, métodos comparativos constantes, construcción de categorías y teoría emergente. Ahora continuamos con mi compañera Diana. Bueno, continuando con los diseños de investigación cualitativa que son muy importantes, entonces vamos a resaltar el de investigación acción. Entonces, el origen, digamos que es una propuesta de Kurt Lewin de 1946 para unir investigación científica con la acción social como tal. Digamos que entre sus características se desarrolla en ciclos en espiral para identificar un problema, luego planificar, actuar, observar resultados, reflexionar y ajustar. En las técnicas de observación, participante, entrevistas, diarios de campo, talleres y el análisis entonces es cíclico y reflexivo, más orientado a mejorar las prácticas que a generar teorías universales. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un docente que detecta dificultades de aprendizaje, prueba nuevas estrategias en clase, observa resultados y pues ajusta esa práctica pedagógica. Bueno, nuestro siguiente es entonces el estudio de caso. El origen, digamos que finales del siglo XIX en ciencias sociales y psicología, consolidado por Jean. Una de las características es analizar un caso en profundidad, a una persona, a un grupo, una institución, un evento como tal. ¿Listo? Entre las fases, entonces, está la selección y la delimitación del caso, la recolección de los datos, análisis detallado, interpretación y presentación. Entre las técnicas, entonces, están las entrevistas en profundidad, la observación, la revisión de los documentos y los diarios de campo. Entre el análisis, entonces, es descriptivo e interpretativo, con categorización, codificación y triangulación. Para aterrizar un poquito como este concepto, digamos que es como estudiar cómo una escuela rural afronta los retos de la inclusión educativa. Más o menos por ahí se basa la investigación. Y finalmente vamos con la fenomenología. Entonces, su origen surge en la filosofía de Edmund, enfocada en comprender la esencia de la experiencia humana. Entre sus características, pues busca describir cómo las personas viven y sienten una experiencia. Entonces, es como más la población que estudia. Las fases, identificar el fenómeno, elegir participantes, recoger los relatos, analizar significados y describir la esencia como tal. Entre las técnicas, entonces está la entrevista en profundidad, los relatos de vida, autobiografías, observación de gestos, digamos que esto es más desde lo humano, más desde la percepción que se puede analizar y estudiar desde la recolección de todas esas experiencias del ser humano.
Y el análisis entonces es la reducción de relatos, identificación de unidades de significado y construcción de temas centrales. Entonces, digamos que su proceso es de investigar cómo viven los estudiantes universitarios su primer año académico. Entonces, pues hacíamos como el proceso de los diseños. Asimismo, pues queremos como dar la conclusión, ¿sí? De que cada diseño aporta una mirada única. Los diseños, digamos que entre el investigación transforma la práctica, el del estudio de caso permite un análisis profundo, la fenomenología revela la esencia de la experiencia humana. Digamos que este es el que como que resalta un poco más las experiencias humanas y pues consideramos que cada uno de estos enriquece la investigación cualitativa y ayuda a comprender la educación desde las múltiples perspectivas o miradas. Sí, es muy importante, como lo mencionó nuestra compañera, que estas prácticas o diseños buscan fortalecer la investigación y de acuerdo a la necesidad, escoger una. Entonces, verlas en un conjunto, no aisladas, sino que pues de acuerdo a la necesidad. Pero sí es muy importante ratificar eso. Muchas gracias.